Já temos o irmão William conosco. Eu gostaria de fazer-lhes uma inveja. Queria que vocês estivessem daqui para ver a cara de vocês daí. Vocês estão muito contentes. E eu também. Então vamos deixar conosco, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que use o nosso irmão William poderosamente nessa manhã para a salvação de muitas almas, onde essa mensagem está chegando. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então conosco, nosso irmão e amigo, o reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Y también los que están a través de internet E também vocês estão através da internet o el satélite ou do satélite en Puerto Rico, em Porto Rico, en Venezuela, na Venezuela, en Colombia, na Colômbia, en Ecuador, no Equador, en Perú, no Peru, en Bolivia, na Bolívia, en Chile, no Chile, en Paraguay, no Paraguai, en Uruguay, no Uruguai, en na Argentina Argentina y en todo el Brasil, e em todo o Brasil, en la República Dominicana República Dominicana y demás islas del Caribe, das demais ilhas do Caribe, y también en Europa, também na Europa, en na Norteamérica América do Norte, y también en el África também na África y demás países e nos demais que en estos momentos e nesses momentos están conectados estamos conectados con esta transmisión com essa transmissão vía internet via internet y satélite. e satélite. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Cristo, o anjo do Fábio, sean con todos ustedes todos y conmigo también, y nos bendiga grandemente en esta ocasión, nessa ocasião nos hable directamente a nuestro corazón, nos fale diretamente ao nosso abriéndonos las escrituras abrindo-nos as escrituras y nos abre el corazón e nos abra o coração para creer y recibir para crer e receber su palabra. a sua palavra. En el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Para esta ocasión Para essa ocasião, leemos en San Mateo, leiamos em São Mateus, capítulo 2, capítulo 2, versos 13 al 15, versículos 13 ao 15, un poco antes también, digo, pouquinho antes também, capítulo 2, verso 13, vamos capítulo 2, versículo 13 al 23, ao 23, donde dice, onde diz: después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora de lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando dos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José do Egito, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Pero oyendo que Arquilao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. E ouvindo que Arquilao reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para esta ocasión tomamos de este capítulo 2 de San Mateo Para esta ocasião, vamos tomar no capítulo 2 de São Mateus, el verso 15, o versículo 15, para de ahí tomar el para tema aí tomar o texto para esta ocasión. para esta ocasião. Este verso dice: Esse versículo diz: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que dijo el Señor para que se cumprisse o que fora dito por pelo medio del Senhor, profeta, pelos profetas. cuando dijo: Quando disse: de Egipto llamé a mi hijo. chamei o meu filho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra As nossas almas y nos permita entender. e nos permitem. Nuestro tema es O nosso tema é el múltiple cumplimiento de las Escrituras. o múltiplo cumprimento das Escrituras. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Quem não tem a bondade? A través de la Biblia, Através da Bíblia, la Escritura, a Escritura, encontramos vemos que profecías que profecias se han cumplido se cumpriram unas cuantas veces várias vezes. la misma profecía. A mesma profecia. Por ejemplo, Por exemplo, esta profecía esta profecia que hemos leído que lemos, la vemos cumplida a vemos cumprida en el pueblo hebreo, no povo hebreu, primeramente, primeiramente. acá en el Éxodo capítulo Aqui, 4, no capítulo 4, verso 22 dice, versículo 22 diz, al 23, ao 23. y dirás a Faraón: Então dirás a Faraó: Jehová ha dicho así, assim diz o Senhor, Israel es mi hijo, Israel é meu filho, mi primogénito. meu primogênito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. E eu te tenho dito: deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito.
Ahí podemos ver Podemos ver aí que Dios dice que Deus diz que Israel que Israel es su hijo, é seu filho, su primogénito. o seu primogênito. El pueblo hebreo, O povo hebreu, como nación, como nação, es el hijo é o filho de Dios de Deus como nación. como nação. Es la nación É a nação primogénita de Dios primogênita de Deus, que Dios ha creado. que Deus criou. De esto nos habló Disso nos falou la escritura a Escritura en Deuteronomio, em Deuteronômio, donde nos habla onde nos fala acerca de Israel a respeito de Israel, siendo un pueblo sendo um povo que Dios creó. que Deus Capítulo criou. 32, Capítulo 32, versos 5 versículo 5 al 6. 6 dice, e 6 diz, verso 6 dice, versículo 6 diz: así pagáis a Jehová, recompensais assim ao Senhor, pueblo loco e ignorante. povo louco ou ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, Él te hizo y te estableció. te fez e te estabeleceu? Ahora podemos ver Agora podemos ver que Dios es el creador que Deus é o Criador del pueblo hebreo. do povo hebreu. Dios creó Deus criou al pueblo hebreo. o povo hebreu. También en el capítulo 19 del Éxodo Também no capítulo 19 de Êxodo dice, diz, del verso 4 al 6, do versículo 4 ao 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Podemos ver aqui que Dios llamó al pueblo hebreo que Deus chamou o povo hebreu para ser el pueblo de Dios para ser o povo de Deus y para ser un reino e para ser de sacerdotes y gente santa. e povo santo. Y este es E este é el especial tesoro de Dios, o peculiar tesouro de Deus, un pueblo creado por Dios, povo criado por Deus, así como los hijos como os filhos son el tesoro são de los o padres. tesouro dos pais. Y ahora E agora veamos también vejamos também en Oseas em Oséias, capítulo 11, capítulo 11, verso 1, versículo 1, dice, diz: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Dios trata con el pueblo hebreo Deus trata como o nación. povo hebreu como nação. Por lo tanto, el pueblo hebreo como nación Portanto, o povo hebreu como nação es el hijo primogénito de Dios. é o filho primogênito de Deus. Y en el pueblo hebreo E no povo hebreu como nación como nação primogénito de Dios, primogênito de Deus, está reflejado está refletido todo hijo todo filho primogénito de Dios. primogênito de Deus. Por lo tanto, Portanto, en el pueblo hebreo, no povo hebreu, Dios ha reflejado Deus tem refletido a todos los primogénitos de Dios. a todos os primogênitos de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, todas las cosas todas as que coisas Dios habló que Deus falou al pueblo hebreo ao povo hebreu, y todas las bendiciones todas as vezes que habló para el pueblo hebreo, que falou para o povo hebreu, también também se cumplen se cumprem
en cada primogénito de Dios em cada primogênito de Deus. y en la iglesia del Señor E Jesucristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que es el Israel que é o Israel espiritual, espiritual, creyente crente en el sacrificio do sacrifício de la expiación, da expiação, el sacrificio o sacrifício de Cristo en la cruz del da Calvario. cruz do Calvário. Por esa causa, Por essa causa, en el Israel terrenal Israel terrenal estaba el sacrificio de la expiación, estava o sacrifício da expiação, en donde se sacrificaba onde se sacrificava un macho cabrío bote para la reconciliación para a reconciliação del pueblo hebreo con Dios. El día 10 del mes séptimo de cada año 10 do sétimo mês de se cada ano efectuaba ese sacrificio era efetuado esse sacrifício conforme conforme a Levítico a Levítico capítulo 23, capítulo 23, versos 26 al 29, versículos 26 ao 29. y Levítico capítulo 16, Capítulo 16, verso 1 versículo al 1 3. ao 3. Por lo tanto, Portanto, en el pueblo hebreo no povo hebreu está representado está representado todo primogénito de Dios, todo primogênito de Deus. y por consiguiente E, consequentemente, en Israel, em Israel, el cual era Jacob, o qual era Jacó, y por la bendición de Dios e pela bênção de Deus, vino a recibir un cambio de veio nombre, receber uma mudança de nome. fue cambiado Foi mudado de Jacob de Jacó a Israel. a Israel. Por lo tanto, Portanto, en Jacob, em Jacó, el hijo de Isaac, o filho de Isaac, están representados estão representados todos los primogénitos de Dios, todos os primogênitos de Deus. y por consiguiente E, consequentemente, las bendiciones as bênçãos que estaban en Abraham que estavam em Abraão y pasaron a Isaac, e passaram a y Isaac, luego pasaron a Jacob, e logo passaram a Jacó, luego pasan logo passam a todos los a primogénitos de Dios todos os primogênitos de Deus, como individuos, como indivíduos, y pasan e passam a la iglesia à igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, hay un múltiple cumplimiento tem múltiplo cumprimento en las Escrituras. nas Escrituras. Lo que se cumplió O que se cumpriu en Israel em Israel como individuo, como indivíduo, luego se cumplió logo se en el pueblo hebreo no povo hebreu como nación, como nação. y luego se cumplió E logo se cumpriu en Jesús, em Jesus. y luego se cumple Logo se cumpriu en la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor Jesus y en cada miembro e em cada de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus está compuesta está por composta todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. Cuando el ser humano Quando você nace en este planeta Tierra, nasce nesse planeta Terra, nace en el reino de las tinieblas, nasce no reino das trevas, porque este mundo porque este mundo está bajo la potestad está sobre a del reino de las tinieblas, poder do reino das y el príncipe de las tinieblas príncipe das trevas es el maligno, é o maligno, el diablo, o diabo. ese arcángel Esse que se arcángel rebeló en contra de Dios. rebelou-se contra Deus. Y ahora E agora encontramos vemos que todo creyente en que Cristo todo crente em Cristo ha sido libertado foi libertado del reino de las tinieblas, do reino das trevas, como fue libertado como foi libertado cada hebreo cada hebreu que vivía en Egipto que vivia no Egito, en el tiempo no tempo en que Dios em que Deus libertó al pueblo hebreo libertou o povo hebreu usando el profeta Moisés. usando o profeta Moisés. Fue Dios Foi Deus el que libertó quem libertou al pueblo hebreo, ao povo hebreu. y es Dios, E é Deus, por medio de Cristo, através de Cristo, el que ha libertado quem libertou a cada primogénito de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Los ha sacado os tirou del reino de las do tinieblas reino das trevas y los ha colocado e os colocou en el reino no reino de Jesucristo, de Jesus, nuestro Salvador. nosso Salvador.
Por eso San Pablo en Colosenses, capítulo 1, verso 12 en adelante, nos dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Ele nos tirou do poder das trevas y trasladado al reino de su amado Hijo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ahora podemos ver Agora podemos ver que por medio de Cristo que através do y su sacrificio en la cruz del Calvario sacrifício na cruz hemos sido librados fomos del reino de las tinieblas, reino das trevas, hemos sido perdonados fomos perdoados y limpiados de todo pecado con la sangre de Jesucristo. com o sangue de Jesus, Por lo tanto, tenemos redención por su sangre por seu sangue, y perdón de pecados, perdão dos pecados. para ser libertados así Assim ser del reino de las tinieblas y ser colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso salvo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay múltiples cumplimientos que tem múltiplos cumprimentos en la Escritura na Escritura. o de la Escritura. Da Escritura. El múltiple cumplimiento de la Escritura Múltiplo cumprimento da Escritura. es muy importante É muito importante comprender compreender que toda Escritura, toda a Escritura, toda profecía toda a profecia que fue cumplida que foi cumprida en Israel em Israel, como el Hijo primogénito de Dios como nación, Deus como nação, se cumple de nuevo se cumpra de novo en Jesucristo em Jesus Cristo. y en cada creyente en Cristo, Cada crente, y por consiguiente consequentemente, en la iglesia na igreja del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, porque hay múltiple cumplimiento tem múltiplo cumprimento de las Escrituras. das Escrituras. Ahora veamos algo muy importante. Algo muito importante. En el Éxodo, No Êxodo, capítulo 19, em Êxodo capítulo 19, versos 5 al 6 dice, versículos 5 e 6 diz: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios habla que Deus fala de un reino de sacerdotes. de reino de sacerdotes. Y ahora leemos E agora lemos cómo esta escritura como esta Escritura tiene un múltiple cumplimiento, tem múltiplo cumprimento, y ese cumplimiento e esse cumprimento se lleva a cabo se leva a efeito en Jesucristo em Jesus Cristo y en la iglesia del Señor Jesucristo. e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos en medio del pueblo hebreo Vemos no meio do povo hebreu un orden sacerdotal, uma ordem sacerdotal, el orden sacerdotal a levítico, ordem sacerdotal levítica, del cual Aarón fue el sumo sacerdote, do qual Arão foi o sumo sacerdote, y luego el sumo sacerdote e logo o sumo sacerdote que vendría después de Aarón que viria depois de Arão tenía que ser un descendiente de Aarón. tinha que ser um descendente de Arão. Y ahora E agora encontramos vemos que ahí se está reflejando que aí está se refletindo un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal del templo celestial. do templo celestial. Y ahora E agora del orden sacerdotal da ordem del sacerdotal templo celestial do templo celestial
el sumo sacerdote o sumo sacerdote es nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Él es rey y sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Ahora veamos Agora vejamos de este orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal quiénes más son sacerdotes. quem mais são sacerdotes. En 1 de Pedro capítulo 12 versos 9 en adelante dice: 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante diz: y el verso 4 también y 5. versículo 4 e 5 também. 2 de Pedro capítulo 12 verso 4 en adelante dice: 2 de Pedro, capítulo 4, capítulo 2 verso 4 en adelante, capítulo 2, versículo 4 em diante. acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. E chegando-nos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aquí San Pablo Aqui muestra un orden sacerdotal nos mostra uma ordem sacerdotal celestial, celestial, el cual funciona a qual funciona a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. El orden sacerdotal que él muestra aquí A ordem sacerdotal que ele mostra aqui ofrece sacrificios a Dios oferece sacrifícios a Deus a través de Jesucristo, através de Jesus Cristo. porque Jesucristo es el sumo sacerdote Pois Jesus Cristo é o sumo de ese orden sacerdotal dessa ordem del sacerdotal templo celestial. templo celestial. Y ahora en el capítulo 12, verso 9, E agora no capítulo 2, versículo 9, de este mismo de 1 de Pedro, de 1 de Pedro, dice: diz: mas vosotros sois linaje escogido, Vós sois geração eleita, real sacerdocio. o sacerdócio real. El sacerdocio real O sacerdócio real es este, é este. y por esa causa, E por essa causa, este es el sacerdocio esse sacerdócio que permanecerá permanecerá para toda la eternidad. para toda a eternidade. Real sacerdocio, O real sacerdócio, nación santa, a nação santa, pueblo adquirido por Dios, o povo adquirido por para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquí podemos ver Aqui podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay que existe en el cumplimiento múltiple no múltiplo cumprimento de esta escritura, de esta profecía, dessa profecia, en donde Dios señala onde Deus mostra un pueblo povo que es su especial tesoro o seu tesouro especial y que es un pueblo e que é um povo de sacerdotes de sacerdotes y de gente santa, e de gente santa, un pueblo adquirido por Dios, povo adquirido por Deus, un pueblo povo al cual ao qual le es dado el reino de Dios. lhes é dado o reino de Deus. Por eso, Por isso, este pueblo esse povo es un pueblo é um povo de Dios, de Deus, primogénito, primogênito, con las bendiciones com as bênçãos de la da primogenitura, primogenitura, lo cual se reflejó o qual se refletiu en Jacob em Jacó y en el pueblo hebreo. e no povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, en el cumplimiento múltiple de las escrituras, no múltiplo cumprimento das Escrituras, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos nos caíram em lugares y grande es la deleitosos, heredad que nos ha tocado. grande herança, Grande es la bendición grande é a que bênção nos ha tocado que nos tocou
en el cumplimiento múltiple de las Escrituras. das Escrituras. Encontramos Vemos en el múltiple cumplimiento de las Escrituras cumprimento das Escrituras que San Pablo nos dice que São Paulo nos diz en Hebreos capítulo 7, em Hebreus capítulo 7, versos 11 en adelante: versículo 11 em diante. si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Y aquí nos habla San Pablo E aqui São Paulo nos fala de un cambio de sacerdocio. de uma mudança de sacerdócio. Y por consiguiente, E, consequentemente, hay un cambio de ley, há uma mudança de lei, hay un cambio de pacto, há uma mudança de hay un nuevo pacto há novo pacto que es establecido, que é estabelecido y bajo ese nuevo sacerdocio, esse novo sacerdócio, que no es según el orden de Aarón, que não é segundo a ordem sino de según el orden de Arão, mas Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque. el pueblo de Dios O povo de Deus recibe las bendiciones recebe as bênçãos de la primogenitura. da primogenitura. A este orden sacerdotal, A essa ordem sacerdotal, ¿quiénes pertenecen? quem pertence a ela? En Apocalipsis capítulo 1, Capítulo 1, versos 5 al 6 dice: versículos 5 e 6 diz: y de Jesucristo el testigo fiel, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, el primogénito de los muertos o primogênito dos mortos, y el soberano de los reyes de la tierra, e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que los miembros que os membros de este orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal son los redimidos são por os la redimidos sangre de pelo Jesucristo, sangue de Jesus nuestro Cristo, Salvador. o nosso Salvador. En Apocalipsis capítulo 5, Em Apocalipse capítulo 5, versos 9 en adelante, versículos verso 8 en adelante dice: em diante diz: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aquí podemos ver nuevamente Podemos ver aqui novamente un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal al cual pertenecen a qual pertencem todos los que han sido lavados todos os que foram
con la sangre de Jesucristo. Han sido lavados de todo pecado con la sangre de Cristo. Y han sido hechos reyes y sacerdotes. El reino de Dios ha pasado a las manos de los redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Jesucristo dijo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios ha sido dado a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Esos son los santos del Altísimo, a los cuales es dado el reino de Dios. Y vienen a ser un reino de sacerdotes y gente santa. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ahora podemos ver que las mismas profecías que fueron habladas para el pueblo hebreo, en donde Dios dice que sería un pueblo redimido, sería un pueblo escogido por Dios y sería un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora tiene un múltiple cumplimiento esa promesa cumpliéndose en la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente también en cada creyente en Cristo, porque la iglesia de Jesucristo es formada por cada creyente en Cristo nacido de nuevo. Cada creyente en Cristo nacido de nuevo es un rey y sacerdote. Por lo tanto, todo esto está en el múltiple cumplimiento de la Escritura. Siempre la Escritura se cumple nuevamente cuando llega un tiempo paralelo al tiempo que se había cumplido esa Escritura anteriormente. Por lo tanto, tiene que ser en un tiempo paralelo a aquel tiempo en que se cumplió en el pasado. Ahí está el secreto. Por eso es que Jesucristo nos dice en sus profecías que para el tiempo final
la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem será como en los días será como nos dias de Noé de Noé y también e também como en los días de Lot. como nos dias de Lot. Por lo tanto, Portanto, la humanidad a humanidade estará viviendo estará en vivendo un tiempo paralelo em tempo al paralelo tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Noé. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, Dios le apareció a Noé Deus apareceu a Noé y le dio a conocer e deu-lhe a conhecer lo que vendría sobre la raza humana. sobre a raça humana. La raza humana A raça humana, en aquel tiempo naquele tempo, había llegado havia chegado a su fin. a seu fim. Y el juicio de Dios E o juízo de Deus vendría sobre la raza humana. viria sobre a raça humana. Y por consiguiente, E, consequentemente, al Jesús decir ao Jesus dizer que será como en un tiempo, que será como em um tempo, como en los días de Noé, como nos dias de Noé, la venida del Hijo del a Hombre, vinda do Filho do Homem, por consiguiente, consequentemente, la raza humana a raça estará viviendo estará vivendo en el fin no fim del reino de los gentiles dos gentios para repetirse para repetir la escritura, a Escritura, para tener un cumplimiento para múltiple ter múltiplo cumprimento en este tiempo final. neste tempo final. Y también E também, como fue como foi en los días de Lot. nos dias de Lot, En los días de Lot, nos dias de Lot, Sodoma y Gomorra Sodoma y ciudades cercanas cidades vizinhas habían llegado haviam chegado al tiempo final ao tempo para final ellos. para eles. Y por consiguiente, E, consequentemente, la humanidad a humanidade, para este tiempo final para este tempo final, estará estará como los días como os dias de Lot. de Lot. Habrá llegado Haverá chegado a su final, ao seu al final, tiempo final ao tempo final, para el reino de los gentiles, para o reino dos gentios, al tiempo final ao tempo final, en donde Dios onde Deus estará visitando estará visitando a su pueblo, a seu povo, a su iglesia. a sua igreja. Porque en el tiempo de Lot, Porque no tempo de Lot, Dios visitó Deus visitou a Abraham a Abraão con sus arcángeles com seus Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, vestidos vestidos como hombres como homens y viniendo e vindo en cuerpos físicos, em corpos físicos. pues Dios creó para sí mismo, Deus criou para si mesmo, para Miguel para y Miguel, para Gabriel sus arcángeles, seus arcanjos, cuerpos físicos, corpos físicos, y entonces visitaron a Abraham visitaram Abraão y comieron con Abraham. comeram com Abraão. Y luego ya en la tarde Logo já o entardecer, se fueron se foram a visitar a Lot. visitar Lot. Y los arcángeles Gabriel y Miguel Os arcanjos Gabriel e luego Miguel, cenaron con Lot, logo jantaram com Lot, cearam com Lot, pero habían almorzado con Abraham. mas haviam almoçado com Abraão. Eso fue E isso foi Dios con sus arcángeles Deus com seus arcanjos visitando visitando a Abraham a Abraão y luego Lot. e Lot. Fue una visita Foi uma visita a los seres humanos aos seres en humanos este planeta Tierra. deste planeta Terra. Y Dios dice E Deus disse que como fue en los días de Lot, que como foi nos dias así de Lot, será la venida del assim Hijo del Hombre. será a vinda do Filho Será do un Homem. tiempo paralelo Será um tempo a aquel tiempo. Y por consiguiente se tendrá que estar cumpliendo nuevamente cumprindo novamente la profecía. a profecia. Tendrá cumplimiento múltiple Terá múltiplo cumprimento lo que se cumplió que se cumpriu en el tiempo de Abraham no tempo de Abraão y Lot, e Lot. y lo que se cumplió E o que se cumpriu en el tiempo de Noé. no tempo de Noé. En el tiempo de Noé No tempo de Noé, hubo un profeta dispensacional, profeta disse el cual fue Noé, o qual foi Noé, el cual tenía o qual tinha la revelación divina a revelação de lo que iba a suceder, de lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. de ia fazer. Por consiguiente, Consequentemente, para este tiempo final, para esse tempo, habrá un profeta dispensacional también, profeta dispensacional também que tendrá la revelación divina a revelação de todo lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. desse tempo final. Como fue en los días de Noé, Como foi así será la venida del Hijo del Hombre. será a vinda Y la venida del Hijo del Hombre está prometida por el mismo Jesucristo próprio Jesus en San Mateo, em São Mateus, capítulo 16, capítulo 16, versos 26 en adelante, 16 em diante, de la siguiente manera. diz da seguinte: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? pois que aproveita o
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Así como vino Assim como veio Elohim Elohim con sus ángeles, com seus anjos, Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, y visitó a Abraham, e visitou a Abraão, y luego visitó a Lot, e logo visitou Ló, así será assim la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Estará visitando estará visitando a los escogidos de Dios, os escolhidos, redimidos por la sangre de Cristo. redimidos pelo sangue de Esto es a la iglesia del Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus, Y después visitará e depois visitará también também al pueblo hebreo, ao povo a 144.000 hebreos. 44.000 Los llamará y los juntará e juntará con el mensaje com a mensagem de la gran voz de da trompeta. grande voz de En San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: Em São Mateus 24, versículo y enviará sus ángeles enviará o Senhor seus con anjos, gran voz de trompeta, com rígido clamor, y juntarán e a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. desde uma a outra extremidade dos céus. La promesa A promessa para este tiempo final para es este tempo final é que enviará a sus ángeles que enviará os con seus gran anjos voz de trompeta com rígido para recoger para a recolher todos sus escogidos. a todos os seus escolhidos. Porque este es un tiempo Porque este é o tempo, como el tiempo de Noé como o tempo de y Noé, como el tiempo e como o tempo de Lot. de Ló. Encontramos E encontramos que para este tiempo que para este tempo es que Cristo é que Cristo cumplirá cumprirá esta profecía. esta profecia. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Com rígido clamor para juntar a todos sus escogidos. para chamar a reunir a todos. Y todo esto es Tudo isso é para el tiempo para o tempo en que el Hijo del Hombre em que o Filho do Homem vendrá con sus ángeles virá com seus anjos para juntar para chamar a reunir todos sus escogidos. a todos os seus escolhidos. Por eso es É por isso que Cristo habló mucho que Cristo falou de la venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem. Vean aquí, Vejam aqui, en el verso 28 de este mismo capítulo 16 de San Mateo, dice: no versículo 28 desse mesmo capítulo 16 de São Mateus diz: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo que alguns sábios que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Y luego el capítulo 17 dice, E logo no versículo de San Mateo, capítulo 17 de São verso 1 en adelante: versículo 1 em diante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aquí, Aqui, en esta visión, nessa visão, Cristo está mostrando a Pedro, Jacobo y Juan Cristo está mostrando a Pedro, Tiago e João el orden a ordem de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do Homem con sus ángeles. com seus anjos. Por eso aparecen Por isso aparecem a cada lado de Jesús a cada lado de Jesus Moisés Moisés y Elías. e Elias. Porque Moisés y Elías Porque Moisés e Elias son los dos olivos, são as duas los colheitas, dos ungidos, os dois prometidos ungidos, en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 11, verso 3 en adelante, 3 em diante, y Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14. 4, versículo 1 ao 14. Son los ángeles, São los mensajeros os mensageiros del Hijo del Hombre do Filho do para Homem este tiempo para final, este tempo final, para llamar y juntar para chamar a todos los escogidos de a Dios. todos os escolhidos de Deus. Por eso Por isso está establecido está estabelecido el orden a ordem de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do con Homem sus ángeles. com seus Por eso Cristo, cuando hablaba Cristo, quando de la falava venida del Hijo del da Hombre, vinda do
hablaba falava que vendría que viria con sus ángeles. com os seus anjos. En la parábola del trigo y de la cizaña Fala do trigo e do joio, también nos dice também nos diz que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem enviará a sus ángeles enviará os seus anjos para llevar a cabo para levar a efeito la cosecha. a colheita. Y también en la parábola de la red, Na parábola da que rede, es echada en el mar que é lançada y no recoge mar, toda clase de peces, toda classe de Cristo peixe. enseña Cristo ensina que para el día postrero para o último dia serán enviados serão enviados los ángeles. os anjos. Vean aquí, Vejam aqui, San Mateo capítulo 13, versos 47 al 50. São Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Assim também o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Así será al fin del siglo. Assim será no fim do século. Va a ser así Vai ser assim en el fin del siglo. no fim do século. Saldrán los ángeles Sairão os anjos y apartarán los malos de entre los e buenos, separarão os maus de entre los dos justos, justos y los echarán en el horno de fuego. e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para el fin del siglo, Para o fim do século, o fin del tiempo, ou fim do tempo, que es el tiempo de la que é cosecha, o tempo da colheita, dice Cristo Cristo diz que enviará que enviará sus ángeles. seus Son los ángeles são os anjos del Hijo del Hombre do Filho do Homem, los que harán os que farão la separación a separação entre los justos y los entre os injustos. justos e os injustos. Son los ángeles del Hijo del Hombre, São os anjos do Filho do Homem, que son los dos que olivos, são as duas oliveiras, los dos ungidos, que están en pie que delante estão em pé diante del Dios de toda la tierra. de toda a terra. Por lo tanto, Portanto, será será como en los días de Lot, como nos dias donde aparecieron onde apareceram Elohim Elohim y los e arcángeles os arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Para este tiempo final Para este tempo final estará estará manifestándose manifestando el Hijo del Hombre o Filho do con Homem sus ángeles com seus anjos en medio no meio de la humanidad. da humanidade. ¿Cuántos conocieron Quantos conheceram en los días de Lot nos dias de Ló el misterio o mistério de la venida de Elohim da vinda de Elohim con sus ángeles? com seus anjos? Abraham Abraão, y Lot en parte, Ló em parte, pero el resto de la humanidad mas o restante da humanidade no comprendió não compreendeu aquel misterio aquele mistério de la venida de Elohim da vinda de Elohim con sus ángeles com seus anjos, Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en el múltiple cumplimiento que no múltiplo cumprimento de las escrituras das Escrituras hay múltiple tem múltiplas manifestación, manifestações. o sea, Ou seja, que se lleva a cabo que se leva a efeito, lo mismo que se lleva a cabo allá mesmo que se levou a efeito lá con nuevos com personajes. novos personagens. Eso es E isso é la repetición a repetição de la escritura. da Escritura. Lo que la escritura nos A dice Escritura nos diz en Eclesiastés em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, versos 14 al 15, versículos 14 e 15, dice: diz: entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou.
en esta restauración nessa restauração de lo que ya pasó, do que já passou, es que se cumple. é que se cumpre. ¿Se cumple qué? Se cumpre o quê? Se cumple Se cumpre el cumplimiento múltiple de las o Escrituras. cumprimento das Escrituras. Cuando se llega a un tiempo paralelo Quando se chega a um tempo paralelo del pasado, do passado, se llega a un tiempo se chega a um de tempo cumplimiento múltiple de lo que pasó en el pasado, sucediendo nuevamente. acontecendo novamente. Y eso, en palabras más claras, Isso, em palavras mais es la claras, historia é a repetiéndose. história repetida-se. La historia se repite A história se repete con nuevos com personajes novos personagens de tiempo en tiempo. de tempo em tempo. Siempre que hay Sempre que há algo sucediendo algo acontecendo paralelo paralelo a lo que sucedió en el pasado, ao que acontece no passado, ocurre un cumplimiento múltiple de la Escritura. ocorre um múltiplo cumprimento das Escrituras. Ese es el momento exacto Esse é o momento para el exato cumplimiento múltiple para o múltiplo de la cumprimento Escritura, da Escritura, para la repetición para a repetição de lo mismo do mesmo que sucedió en el pasado que aconteceu no passado y para la repetición e para a repetição de las mismas Escrituras das mesmas que se Escrituras cumplieron allá. que se cumpriram lá. Ese es el tiempo paralelo Esse é o tempo a paralelo aquel tiempo del pasado. àquele tempo do passado. Ese es el tiempo Esse é o tempo en que la historia em que a história se repite. se repete. Ven lo sencillo que es todo, Veja quão simples é tudo, todo es sencillo. tudo é simples. Por lo tanto, Portanto, tenemos que saber temos que saber en qué tiempo estamos viviendo em que tempo estamos vivendo. y en qué tiempo del pasado E em que tempo do passado vivieron la gente viveram as pessoas en un tiempo em um tempo igual a nuestro tiempo, igual ao nosso paralelo paralelo a nuestro tiempo, ao nosso tempo, para ver así para assim ver las Escrituras as Escrituras que se cumplieron allá que se cumpriram lá, y que tienen que cumplirse acá tem que se cumprir en su cumplimiento em múltiple, seu múltiplo cumprimento. en el cumplimiento cercano No cumprimento próximo se cumplieron allá, se cumpriram, en el cumplimiento lejano no cumprimento se tienen que cumplir acá. tem que se cumprir aqui. En la iglesia del Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo se repiten las Escrituras repete as Escrituras que se cumplieron que se cumpriram en el pueblo hebreo. no povo hebreu. Y ahora, E agora, en la historia del pueblo hebreo, na história do povo hebreu, hasta Jesucristo, até Jesus, encontramos vemos que Dios que Deus estuvo hablando esteve por medio de falando diferentes profetas y através de mensajeros diferentes profetas, mensageiros, hasta que llegó Juan el Bautista que João como Batista precursor chegou como precursor de la primera venida de Cristo. da vinda de Cristo. Y después llegó E depois chegou Jesucristo, Jesus Cristo, el Mesías, o Messias, el ungido. ungido. Y Juan lo presentó E João o apresentou como aquel como que aquele vendría después de que él. viria depois dele. Por cuanto en la iglesia de Jesucristo Porquanto na igreja de Jesus Cristo tienen cumplimiento múltiple, tem múltiplos cumprimentos, se repite el cumplimiento de las profecías. cumprimento das profecias. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor ha estado Jesus pasando tem por estado diferentes passando etapas por diferentes etapas y encontramos e vemos que ha tenido diferentes que mensajeros diferentes mensageiros desde los días desde os dias de San Pedro, de São Pedro, San Pablo, São Paulo, Ireneo, Irineu, Martín Martim y así por el e estilo. assim por diante. Lutero también Lutero também, fue un mensajero de Dios. mensageiro de Deus. Colombo también antes de Lutero, Antes de Lutero, también Wesley Wesley, y también el reverendo William Branham. reverendo William Branham. Ahora encontramos Agora vemos que así que assim como al final como no final de la historia da história del pueblo hebreo do povo hebreu bajo la ley, sob a lei, Dios envió Deus enviou su mensajero seu mensageiro delante de él diante dele, que le prepararía el camino, que prepararia o caminho, el cual sería o qual seria Elías, Elias,
Pero no sería Elías literal, Seria Elias literal. sería la repetición Seria a repetição del ministerio de Elías, do ministério de Elias. así como Assim como estuvo Elías tisbita Elias, o tisbita, y luego vino Eliseo, depois veio en que estuvo el espíritu de Elías ministerial o espírito ministerial de Elias operando operando el mismo ministerio, mesmo y por ministério. consiguiente Consequentemente, Eliseo Eliseu fue el segundo foi Elías. o segundo. Y luego en Juan el Bautista estaba el espíritu ministerial de Elías operado por el Espíritu Santo, y por consiguiente Juan el Bautista fue el Elías prometido para aquel tiempo, para precursar la primera venida de Cristo. Por eso cuando preguntaron los discípulos a Jesucristo Eles perguntaram a Jesus Cristo acerca de Elías, a respeito de Elias, dijeron a Cristo, disseram a Cristo. ¿no dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Os escribas não dizem que Elias tem que vir primeiro. Cristo les dijo, Cristo disse, a la verdad Elías vendrá primero na verdade, Elias y restaurará todas las cosas. restaurará todas as Pero yo os digo coisas. que ya Elías vino Elias já e hicieron de él e fizeram dele todo lo que quisieron. tudo o que quiseram. San Mateo capítulo 17, versos 10 al 13. Ao Cristo. Y en San Mateo capítulo 11 Em São Mateus, no capítulo 11, también Cristo habla de Juan el Bautista y dice e diz que Juan el Bautista João Batista es Elías. é Elias. Capítulo 11 Capítulo de San Mateo, 11 de São Mateus, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante. dice, ¿pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mas então, o que fosse ver? Profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque é este de que ele está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Leo este pasaje de nuevo. Eu vou ler essa passagem de novo. Pero el más pequeño del reino de los cielos, Mas o menor no reino dos céus, había leído eu havia lido, el más pequeño del reino de Dios. o mais pequeno no reino de Deus. Pero vamos a leer lo correcto. Mas vamos ler o correto. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. El más pequeño O menor de la iglesia del Señor Jesucristo da igreja do Senhor Jesus es mayor é maior que Juan el Bautista. que João Batista. Porque Juan el Bautista João Batista pertenece al pueblo de los cielos. pertence ao povo Y el más pequeño del reino de los cielos pertenece pertence a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente pertenece a los hijos de Dios. filhos de Deus. Un hijo Um filho es mayor que un siervo. é maior do que um servo. Dice, E diz: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E desde os dias de João Batista que agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Los profetas Os profetas, bajo la ley sob a lei, profetizaron profetizaram hasta Juan el Bautista. até João Batista. Cualquier persona Qualquer pessoa puede pensar, pode pensar: entonces después de Juan el Bautista no habrá más profetas. depois de João Batista não haverá mais profetas? No quiere decir eso. Não quer dizer isso. Quiere decir Quer dizer que los profetas bajo la ley que os profetas llegaron sob a hasta lei Juan el Bautista. chegaram até João Batista. y después de Juan el Bautista Depois de João Batista, apareció apareceu
un profeta mayor que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo. ¿Ve? Por lo tanto, no terminaron los profetas. Lo que terminaron fue los profetas bajo la ley y de la ley. Sob a lei e da lei. Y ahora E agora, encontramos vemos, que bajo la dispensación de la gracia, sob a dispensação da graça, Dios ha enviado Deus enviou profetas, profetas, ha enviado apóstoles, enviou apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros mestres y pastores e pastores a la iglesia à igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Cristo había dicho: Cristo havia dito, yo enviaré profetas. eu enviarei profetas. Ahora vean, Agora veja, se está repitiendo se está repetindo lo que sucedió en medio del pueblo o que hebreo aconteceu no meio do bajo la ley. sob a lei, Ahora se está agora repitiendo está se repetindo en medio de la iglesia de Jesucristo bajo la dispensación de la gracia. a dispensação da graça. Continuamos aquí leyendo. Continuemos lendo aqui. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. E se quereis receber, ele é este o Elias que havia de vir. Jesucristo identifica a Juan el Bautista Jesus Cristo identifica João Batista como el Elías como Elias que tenía que venir en aquel tiempo. teria que vir naquele Estaba profetizado pois estava profetizado que Elías que Elias iba a venir. ia vir. Y ahora Juan el E Bautista agora João Batista es identificado por Cristo é identificado como el Elías que tenía que venir, como el mensajero como que Dios enviaría delante de él. En Malaquías capítulo 3, verso 1, Malaquias 3, versículo 1. dice: he aquí, yo envío mi mensajero, Meu mensageiro el cual preparará el camino delante de mí, preparará o caminho diante de mim. y vendrá súbitamente a su templo el Señor, De repente virá o Senhor a seu templo. a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Senhor dos exércitos. Ese mensajero Esse que vendría delante del Mesías diante do Messias fue Juan el Bautista. foi João Batista. Y después vino E depois veio el Mesías. o Messias. Por eso Juan el Bautista decía: João Batista disse: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo vio dijo: viu, disse: este es aquel Este é aquele del cual yo dije do qual eu disse que vendría uno mayor que alguém que yo maior después de mí. depois de mim. Y ahora en el capítulo 4 de Malaquías 4 de Malaquias, nos dice en el verso diz no versículo 4 en adelante: 4 em diante: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei em Horeb, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Y ahora E agora, veamos lo que nos dice aquí vejamos o que nos el diz arcángel Gabriel. o arcanjo Gabriel. Pues la promesa es Pois a promessa que Dios enviará que Deus enviará Elías, Elias, el cual va a convertir o qual vai converter el corazón o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos. Esto es E isto convertir é converter la fe a fé de los padres dos pais hacia la fe à fé cristiana. cristã. En San Lucas capítulo 1, Em São Lucas, capítulo versos 11 en adelante, 1, versículos 11 em diante, aparece el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel al aparece sacerdote Zacarías. Y vean lo que sucedió. e veja o que Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. E Zacarias veio, turbou-se e caiu temor sobre ele. Y pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará a luz um filho, e lhe porás o nome de João. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. E irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aquí el arcángel Gabriel Aqui o arcanjo Gabriel identifica identifica a Juan el a Bautista João Batista como el Elías como o Elias que vendría que viria y convertiría e converter el corazón o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos. Juan el Bautista João Batista sería seria el cumplimiento o cumprimento de la promesa da promessa de la venida de Elías da vinda de Elias, para aquel tiempo, para que y vendría como el precursor viria como precursor de la primera venida de Cristo. Y eso sería e isso la tercera manifestación seria a manifestação de Elías. de Elias, Sería seria el ministerio de Elías o ministério operado por el Espíritu Santo operado pelo Espírito en Santo otro hombre. em outro homem. Sería Seria la repetición a repetição de la Escritura, da Escritura, pero en otro hombre. mas em outro homem. Luego, Logo, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, la promesa a promessa de la venida de Elías da vinda de Elias para convertir para converter el corazón de los o hijos coração dos filhos a los padres, aos pais, el corazón o coração de los hijos dos filhos del cristianismo do cristianismo, a la fe a fé de los padres, los apóstoles, dos pais, dos apóstolos, encontramos vemos que esta promesa que essa promessa está en la Escritura está na Escritura para ser cumplida para ser a cumprida través del precursor de la segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo. Y si ustedes lo quieren recibir, Se vocês quiserem receber el reverendo William Branham o reverendo William Branham, es el precursor de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda, Es el Elías é o Elias que precursaría la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. El hombre en el cual el Espíritu Santo Qual o Espírito operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. por quarta ocasião. Pero tenemos la promesa Nós temos a promessa de que ser operado ese ministerio por el Espíritu Santo pelo Espírito por quinta ocasión. por quinta vez. Será operado Será operado en este tiempo final, neste tempo final, en uno de los dos olivos. em das duas igrejas. Y el ministerio de Moisés E o será operado será operado en otro de los dos olivos. em outra das duas Porque esos son porque esses los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Conforme a Zacarías capítulo 4 versos 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, en donde onde las escrituras as Escrituras estarán cumpliéndose cumpridas nuevamente, novamente. porque